Hola, buenos días. En este video vamos a trabajar sobre el modelo cognitivo de escritura que está propuesto en el capítulo de Bruning que tienen como literatura obligatoria. Vamos a ver cuáles son los contenidos de esta clase. En primer lugar, tenemos la presentación del modelo cognitivo de escritura de Flowery Hedges, cuyos principales componentes son el entorno de la tarea, la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. Vamos a ver cada uno de estos componentes por separado y sus subcomponentes. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver también son las diferencias entre los buenos y los malos escritores, es decir, diferencias interindividuales en la forma de escribir. Las diferencias se basan básicamente en distintas formas de procesar la información, de generar ideas, diferencias que tienen los buenos y malos escritores en la forma en la que planifican el texto y en la forma en la que lo organizan. Este modelo cognitivo representa el proceso escrito, el proceso de escribir, como una actividad de resolución de problemas. Este es el modelo cognitivo que proponen los autores y si bien se ve visualmente, parece bastante complejo, es bastante sencillo en su interpretación, así que vamos a ir viendo cada una de las partes. Vamos a empezar diciendo que hay tres partes generales, que son el entorno de la tarea, la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo, como ya mencionamos antes. Y vamos a empezar por la descripción específica del primero de estos componentes, que es el entorno de la tarea. El entorno de la tarea tiene a su vez dos subcomponentes. El primero es la misión escritora, que tiene que ver con cuál es el objetivo del texto que yo voy a producir. Y el segundo componente tiene que ver con el almacenamiento externo, es decir, todos aquellos recursos, materiales o notas a los que puede recurrir la persona que está escribiendo. Dentro de la misión escritora tenemos entonces lo que sería el marco de referencia para la representación inicial del escrito. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una tarea de una escuela que una novela, que hacer un texto para un artículo periodístico. Entonces se van respondiendo distintas preguntas en función de cuál es el objetivo o la misión de la escritura. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la finalidad de este escrito que voy a producir? ¿Quién lo va a leer? ¿Cuál es la audiencia o el destinatario? ¿Qué me motiva a escribirlo? ¿Sí? Si tengo que completar una tarea, si tengo que hacer un texto para responder una pregunta en un parcial y aprobarlo, si lo va a leer un docente, si estoy escribiendo un mail para un editor de una revista o para contarle algo a un familiar, por ejemplo. Son distintas preguntas, ¿sí?, que yo voy a hacer en función de cuál es ese objetivo que trato de cumplir. La misión, o sea, el objetivo, va a impactar en el resultado final, en la producción. Obviamente no es lo mismo escribirle un mail a un conocido que escribir un artículo para una editorial y que me paguen. A su vez, este segundo componente, que es el almacenamiento externo, tiene que ver con todos esos materiales que el mismo escritor crea y con otros materiales, que no necesariamente son producidos por el escritor, que le pueden servir como fuente o de los cuales se puede valer para escribir. Son notas previas, por ejemplo, de cosas que la persona ha ido leyendo y anotó. Esto es importante porque recordar escribir sobre esto, mencionarlo en el texto, ¿sí? Recursos digitales a los que uno puede acceder, libros que uno puede leer, archivos propios o de otros, textos propios sobre el tema, ¿sí? Son todos esos recursos externos de los cuales yo me puedo valer a la hora de escribir el texto. Entonces, habiendo visto el componente del entorno de la tarea y los dos subcomponentes que son la misión escritora y el almacenamiento externo, vamos a ver ahora el segundo gran componente, que es la memoria a largo plazo del escritor. Dentro de la memoria a largo plazo tenemos dos elementos. Por un lado, el conocimiento acerca del contenido y por el otro lado, el conocimiento acerca de los procedimientos de disertación en general. Mientras que el conocimiento acerca del contenido responde a la pregunta de qué sabe el escritor sobre un tema específico, ¿sí? ¿Qué sabe acerca de esto que va a escribir? ¿Qué sé yo acerca de la memoria de trabajo cuando me pongo a escribir acerca de un texto, por ejemplo,
con fines educativos o docentes sobre la memoria de trabajo. Ese es mi conocimiento previo. Es algo así como la fuente interna. Antes hablábamos de las fuentes externas de las cuales se puede valer y acá tenemos una fuente que es interna. El conocimiento, el segundo elemento es el conocimiento acerca de los procedimientos de disertación, que son todos aquellos procedimientos sobre cómo escribir un texto, ¿sí? En función obviamente de quién va a leerlo. Como decíamos antes, no es lo mismo escribir un texto literario, una novela, que escribir un mail o una respuesta de un examen. En función de cuáles son esos géneros literarios, vamos a tener distintas estructuras. El escritor recurre entonces a la memoria a largo plazo de manera continua, ¿sí? Continuamente vamos a buscar ideas, a buscar palabras y evaluamos y revisamos lo que escribimos. La calidad de esa producción escrita va a depender de la habilidad del escritor para aplicar el conocimiento del contenido y el conocimiento del discurso a la tarea concreta de escritura. Vamos con nuestro tercer gran componente, ¿sí? Que es la memoria de trabajo. Este incluye tres principales subcomponentes, que son la planificación, la transformación y la revisión. Vamos a ver todo esto por separado. Vamos a ver ahora el componente de la memoria de trabajo, en el que tiene lugar la mayor actividad cognitiva. Tenemos a la vez tres subprocesos que son el de planificación, transformación y revisión. Sin embargo, no es un proceso lineal. El escritor va y viene a lo largo de estos procesos durante todo el proceso de escritura según sea su necesidad. Vamos a ver con detenimiento la planificación, la transformación y la revisión. Vamos a empezar por la planificación. Las personas, en la medida en que planifican la escritura, deben ser capaces de establecer objetivos tanto a corto como a largo plazo dentro del texto, de generar distintas ideas que van a tratar de transmitir, ¿sí? Para esto nos vamos a valer de las fuentes internas, que era la memoria a largo plazo, y de las fuentes externas que habíamos mencionado antes. Las notas, los libros, todos esos recursos externos de los cuales se puede valer el escritor. En tercer lugar tenemos el momento de organización del texto. La capacidad de organizarlo tiene que ver con la capacidad de generar texto a partir de ideas. Organizar palabras para formar oraciones, organizar oraciones para formar párrafos y organizar párrafos en un todo coherente que finalmente dé lugar a un texto escrito. El segundo proceso es el de transformación. Tiene que ver con la traducción de las ideas en texto escrito. Para esto los escritores deben elegir palabras, atender a la sintaxis, atender a la ortografía, a la gramática. Sin embargo, ustedes saben que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada, los recursos atencionales son limitados, y por lo tanto, en la medida en que la persona que escribe esté atendiendo con detenimiento a la ortografía, a la sintaxis, va a tener menos recursos disponibles para atender a los aspectos semánticos, a la idea que trata de transmitir. Por lo tanto, cuando ciertos procesos, como los ortográficos, se automatizan y yo dejo de pensar a ver si decisión iba con C o iba con S, liberamos carga en la memoria de trabajo para atender a los demás procesos, principalmente el proceso semántico, el proceso de qué estoy tratando de transmitir, qué significado trato de transmitir a través de un texto. Por último tenemos el proceso de revisión, que tiene dos procesos subcomponentes, que son la evaluación y la corrección. Es decir, primero debemos releer el texto escrito y juzgar esa calidad de ese texto, y luego reescribir o reestructurar aquellos elementos que consideramos que es necesario modificar en función de esa evaluación. Este último proceso de revisión es muy importante y las personas que son buenas escritoras le prestan mucha atención a revisar constantemente aquello que han ido escribiendo. En cambio, las personas que no tienen tanta capacidad de expresión escrita tienden a subestimar la importancia del proceso de revisión. Ahora bien, vamos a hacer algunos recordatorios. Si bien lo que se escribe o el texto en sí es algo lineal, el proceso de escritura no es lineal. Es decir, nosotros vamos y volvemos constantemente en este proceso de escritura a través de todos estos componentes o dimensiones que hemos ido mencionando hasta ahora. Los escritores van hacia adelante y hacia atrás en los subprocesos implicados en la escritura.
Una diferencia individual importante entre los escritores, buenos y malos, está en su habilidad para pasar rápidamente de una operación a otra, es decir, de las notas a la transformación, de la transformación a la revisión, de nuevo a la planificación, de nuevo a la memoria a largo plazo, ¿sí? Y finalmente estos procesos que mencionamos recién, la planificación, la transformación y la revisión, se pueden enseñar explícitamente mejorando la cantidad y calidad de lo que los alumnos escriben. Vamos a volver sobre esto al final del video. ¿Qué distingue a los buenos y a los malos escritores? Los buenos y los malos escritores no difieren demasiado en medidas como por ejemplo lo referido a la inteligencia, pero sí tienen otras diferencias. Por ejemplo, en su habilidad lectora y en aquello que van escribiendo hasta llegar al producto final, es decir, en los subproductos o los productos parciales del proceso de escritura. Tenemos diferencias, o vamos a mencionar ahora y explicar las diferencias en la forma en la que procesan la información los buenos y malos lectores, las diferencias que tienen en la forma en que generan ideas, en la forma en la que planifican la escritura y en la forma en la que organizan la escritura. Entonces, vamos con las primeras diferencias, las diferencias respecto al procesamiento de la información. Los buenos escritores manipulan más eficazmente la información verbal, son más capaces de manipular en su memoria de trabajo la información verbal. Y eso se ha probado a partir de distintos estudios. Algunos han demostrado que los buenos escritores son más rápidos en su capacidad para recordar y ordenar palabras. Y también son más rápidos para ordenar oraciones para construir un párrafo. Por ejemplo, si yo le doy a un montón de personas distintas oraciones y les digo que construyan con esas oraciones un párrafo coherente, los buenos escritores lo van a hacer de manera más rápida y más eficaz. Además, los buenos escritores realizan las funciones mecánicas de la estructura de forma automática. Esto tiene que ver con los aspectos sintácticos y ortográficos que mencionaba antes. En la medida en que esas destrezas de sintaxis, de ortografía, se van automatizando, el escritor puede concentrarse con mayor detenimiento en el significado que quiere expresar, es decir, en los aspectos semánticos del texto. Esto también era lo que mencionábamos un poquito más atrás. En segundo lugar, tenemos diferencias en la generación de ideas. Básicamente es qué quiero transmitir con el texto, qué voy a decir. Los factores vinculados con la generación de ideas o con la capacidad de generar ideas tienen que ver, en principio, con distintas variables. Una de ellas es la edad o el desarrollo de los escritores. A mayor edad, a mayor desarrollo de los chicos, voy a tener una mayor capacidad de generar ideas para escribir. Además, los buenos escritores tienen mayor conocimiento sobre el tema que escriben, tienen mayor conocimiento sobre la audiencia, o sea, sobre quién va a leer el texto, tienen mayor conocimiento sobre qué hace que una historia sea buena, o sea, qué recursos pueden usarse para transmitir de mejor manera las ideas y transformarlas en texto, y tienen mayor cantidad de estrategias metacognitivas sobre los procesos de escritura. En tercer lugar, tenemos diferencias en lo que respecta a la planificación del texto. Los buenos escritores tienen como objetivo clave expresar significado y en cambio los escritores menos hábiles y experimentados se preocupan por aspectos más mecánicos o se preocupan en mayor medida por estos aspectos más mecánicos y evitar cometer errores al respecto. Estos aspectos mecánicos serían la gramática, la ortografía, la sintaxis y todos estos aspectos que mencionábamos antes. Los escritores con menos destrezas, además, tienden en muchas ocasiones a clavar la información, a ir como párrafo a párrafo arrojando la información sin supervisar la estructura general y la coherencia interna del texto. Es decir, es muy común que las personas que tienen menos destreza en la escritura vayan organizando párrafos con distinta información que terminan siendo casi independientes entre sí. Los buenos escritores tienen más sentido de esa coherencia interna que va llevando el texto. En cuarto lugar, tenemos diferencias en la forma en la que organizan la información. Los buenos escritores utilizan varios vínculos cohesivos, es decir, distintos recursos lingüísticos para unir las ideas en el texto.
Por ejemplo, utilizan frases de transición entre los párrafos, de modo que, la autora concluye que, asimismo, por lo tanto. Utilizan frases que ligan lo que sigue con lo dicho antes, ¿sí? Como recordarán, como se dijo previamente. Avisan al lector con qué se va a encontrar, es decir, anticipan al lector. Como verán en el próximo capítulo, como se va a presentar más adelante, vamos a volver sobre esto después. Y finalmente introducen resúmenes cada cierto tiempo. Hasta acá lo que hemos visto es tal o cual cosa. Finalmente, vamos a ver algunos aspectos que pueden mejorar la capacidad de escritura. De manera indirecta, la lectura enseña a ser un buen escritor. ¿Sí? Las personas que leen con frecuencia se exponen a distintos tipos de texto. Por lo tanto, tienen más conocimiento sobre los distintos géneros literarios y los distintos recursos lingüísticos de los que se pueden valer a la hora de escribir. Los buenos lectores son, por lo general, mejores escritores que los lectores pobres. Además, tenemos que hacer hincapié sobre la importancia que tiene la práctica de la escritura. Los buenos escritores han escrito más, es decir, que mientras más van a escribir, más buenos se van a volver. La escritura es una destreza compleja y, como cualquier destreza, mejora con la práctica y con la retroalimentación. Cuanto más se le pida a los estudiantes que escriban, más mejorarán sus habilidades. Eso es todo, muchas gracias y cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en el foro.